mundo. Damos inicio entonces a este webinar donde sobre el impulso de la eficiencia con biometano, con los CAEs y el biometano como eh, las metodologías para acelerar el cambio en la descarbonización. Y en esta oportunidad pues contamos también con la presencia de Rodrigo Morel, que es el director de la empresa Creara. Creara es una empresa española con presencia en España y Portugal, con más de 20 años de experiencia en el mercado, especializado en el ahorro y en la eficiencia energética. Iniciaremos inicialmente con la parte de biometano, que vendrá por la parte de go-to-markets, en la cual estoy representando, y posteriormente pasaremos a la parte de Rodrigo con Creara. Bueno, por la parte de go-to-markets, somos una empresa con más de 12 años de experiencia en el mercado. Nos enfocamos especialmente en la comercialización y en la consultoría de energía verde y soluciones en sostenibilidad. Algunos de los productos que trabajamos es los CAEs, también la parte comercial, las garantías de origen para energía renovable, para biometano y el mercado voluntario de crédito de carbón. Por otro lado, también se hacen consultorías para la parte de empresas privadas, en la parte de estrategias, Net Zero, configuración de SBTI, reportes CSRD y divulgación CDP. Y bueno, en esta parte, digamos, el contenido que tenemos para este webinar, pues estamos explicando lo que es, qué es el biometano, sobre todo para las empresas que tienen aún desconocimiento sobre este producto y sobre su potencial, cómo funciona el contexto en España y Europa, por qué la industria está empezando a comprar biometano y gases verdes en España y en Europa, obligación EU ETS y Fuel EU, que es ahorita lo que está entrando en rigor, casos de estudio, ejemplos de industrias y luego tendremos conclusiones y pasaremos a la presentación de Creara. Entonces, biometano, ¿qué es y cómo funciona? Entonces, básicamente, lo que tenemos es el biometano viene siendo un gas verde renovable, 100% renovable, que viene inicialmente por parte de los desechos agrarios o desechos de ciudades, basuras, que son recolectados y son transferidos a centros de distribución que son posteriormente llevados a los centros de biogás donde se quema estos residuos para poder generar, posterior a que se genere el biogás y se puede filtrar, se puede generar el biometano. El biometano es un gas que puede ser inyectado directamente en la red gasista y que por ende puede tener el mismo valor de uso que el gas natural. Pues, del mismo proceso que se hace, que está el biogás, de este biogás se puede también salir desechos que se pueden reutilizar para la tierra, para trabajo agrario y adicionalmente también sale el CO2 como una composición que puede ser utilizada también para procesos industriales. Entonces, esto genera una economía circular donde absolutamente todo lo que sale se puede ser reutilizado en el mismo sistema y de nuevo es un gas verde consumible dentro de la red gasista. Para tener una idea de dónde está en este momento España, en el mercado de biometano, que es una apuesta muy grande que está haciendo la Unión Europea en este momento, tenemos que los primeros países que tienen más unidades desarrolladas es Alemania, Francia, Italia, donde bueno, vemos desde 254 a 133 plantas ya produciendo biometano, y donde tenemos, bueno, en el sexto puesto a España con 9 plantas. Esto es una información de 2024 a 2025. La situación ha cambiado bastante porque España, por el gran potencial que tiene, ha incrementado bastante su potencial y su capacidad de instalada.
Y bueno, esto irá cambiando con los años, donde tenemos a España como un centro primordial para el desarrollo del biometano. Bueno, opciones para compra de biometano en España. Existen dos formas. Una es a través de las garantías de origen, que funcionan de igual forma para la energía renovable, que funciona a través de la CNMC. Son garantías que las empresas pueden comprar para decir que su consumo es 100% de energía renovable. Funciona de la misma forma para el biometano. Entonces, para el biometano, de igual forma se pueden comprar las garantías que vienen directamente eh, por parte de las productores de biometano, y a través del sistema Enagas se pueden cancelar a nombre de una empresa que utiliza las garantías. Entonces se puede utilizar ya sea garantías para compras de años específicos, ya spot, que sería 2025, o forwards para los próximos 3 años, o la otra opción es hacer también un contrato de largo plazo, que se llaman como los PPAs para la energía, o ahora funcionan también los BPAs, que significa Biomethane Purchase Agreement, en lugar de Power Purchase Agreement. Estos son contratos que vienen siendo de 5 a 15 años, que están directamente gestionados con una planta específica, donde se pueden negociar diferentes estructuras y donde pues se puede también tener un precio fijo durante todo el periodo de gestión. Estos son dos tipos de estructuras que ahorita muchas empresas, industrias están considerando, dado el contexto que explicaremos durante la presentación de qué es lo que está pasando en biometano. Entonces, para definir los precios, en este caso es un poco más complejo que con energía. En este caso estamos hablando que varias de las variables importantes a tener en cuenta es, por ejemplo, el vintage, que viene siendo actualmente para Sport of Forward de 2024 a 2028, la intensidad de carbón, que va de más 34 gramos de CO2 hasta menos 110, lo cual también está indicado por medio de la materia prima, es decir, podemos tener purines para una muy negativa, o podemos tener residuos agroindustriales para una entre cero y positiva. También depende si el mercado tiene subsidios o no, si tiene un anexo 9, que son calidades específicas, si es elegible para ETS, si tiene certificación ISCC o REDCER, entre otras. Ahora, ¿por qué las industrias están comprando biometano? Las industrias compran biometano en España y en Europa, principalmente por las razones de adaptarse a la Red 3, la directiva Red 3, que es la Directiva de Energía Renovable, que es una directiva de la Unión Europea, donde pues está también incluido como un elemento para operación, es el EU ETS, que es precisamente eh, la forma la metodología que usa la Unión Europea para controlar las emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero de las empresas en Europa. También se puede utilizar para la divulgación y marketing que de forma voluntaria como consumo verde, y también para, bueno, puede ser utilizado, por ende, para cualquiera de estas formas, o para también adaptarse a la red 3, a reducir sus consumos de ETS, o para también tener una campaña marketing o divulgación de reputación positiva en el mercado. Los beneficios que se tienen a través de esto es, por el reporte ESG, es tener un consumo de energía de gas 100% renovable, que también puede venir acompañado con energía renovable, es decir, todo el consumo de energía a través del alcance 1 y 2 que sea 100% renovable, eh, que por lo tanto represente net zero, o si inclusive si la huella es negativa, se puede tener un aporte adicional, acceso a subvenciones, créditos UV, ventajas competitivas para licitaciones públicas, y por ende también la parte de marketing. Rápidamente, como habíamos tenido ya un webinar inicialmente hace unas semanas, había entrado en detalle un poco a explicar cómo funciona el ETS. En esta nos enfocaremos un poco más en la parte numérica, que de pronto es más visible sobre la oportunidad que representa. En este caso, explicaré rápidamente, a partir de 2027 empezará para las empresas medianas y pequeñas lo que es el ETS en la segunda fase 2.
donde habrá un impacto upstream en los costos de los combustibles fósiles. Es decir, que utilizar cualquier tipo de combustible fósil va a aumentar en precio a partir de especialmente 2027. Y es aquí donde vemos que también, tanto que el ETS-1 va a aumentar proporcionalmente 2,2% anual hasta 2030, veremos que tanto el ETS-1 aumentará el precio para las grandes industrias como el ETS-2 impactará a las empresas pequeñas y medianas por el aumento bueno, como calefacción residencial, transporte y del costo de los combustibles líquidos. Entonces, ¿a qué me refiero que aumentar los costos? Entonces, hay unas referencias sobre análisis sobre Bloomberg, Enardata, Ariane Project, que son algunas empresas especializadas en datos de industria energética. Y según las expectativas, con estos cambios que vienen en la ETS, tenemos que la expectativa del costo por tonelada va a aumentar 2000, en este año lo tenemos actualmente a 80 euros por tonelada. 2026 este precio puede aumentar a 105 y en 2030, al paso que viene, esperaremos que los precios pueden estar a 125 y esto seguirá aumentando con el paso del tiempo, tanto que se pueda lograr las metas de descarbonización europea. Entonces, ¿cómo funciona entonces esta parte de la obligación EU ETS y el Fuel EU que aplica para el sector marítimo? Entonces, con el EU ETS sí podemos usar biometano para reducir las necesidades de ETS. Entonces, en este caso, damos un ejemplo que por el momento va a ser conceptual, más tarde lo pasaremos a numérico, que es una empresa química que use garantías de biometano por su consumo de gas. Eh, entonces, la aplicación de alcance 1 y 2, que son a través de certificados de ISCC y con la aprobación de ENAGAS, entonces se tiene que directamente, esto es una operación mucho más compleja de calcular, pero si se utilizara directamente el ETS contra el consumo de biometano que se tiene que por la garantía, si el costo fuera 15 euros el megawatt de la garantía de biometano, podríamos reducir el EWA o la ETS por 75 euros. Es decir, en este punto tendríamos un punto de equilibrio de costo de cuánto valdría la pena comprar biometano para reducir mi costo de ETS. Sin embargo, bueno, como el ETS es calculado no solo por el consumo, cuánto genera el gas natural, sino por muchos otros factores de producción y de gases de efecto invernadero, tiende a ser un poco más compleja la operación, pero esto de hacerlo de forma sencilla y rápida, ¿cómo entenderlo? Entonces, esto generaría eh, reducción en el costo del EGUA general para cualquier empresa que lo use, alcanzaría ayudaría para alcanzar sus metas de descarbonización a 2030, que como vemos aumentará el costo por combustión fósil. Y vemos que también, bueno, habrá el mercado también de los EGUAs, para los ETS, funciona por oferta y demanda. Entonces, en general, si el mercado no se descarboniza, en general va a tender a ser más alto y será más costoso consumir energía fósil. Ahora, para el Fuel EU, funciona para el sector marítimo, donde en este caso el biometano tiene una transición más a ser licuado y a transformarse en gas natural, bioenergía. Entonces, en este caso, tenemos que, un ejemplo, el buque de carga consume 1.000 toneladas al año de combustible eh, de, de carga, cuesta aproximadamente 600 euros la tonelada, y se tiene que, bueno, se considera el precio de multa que es para el Fuel EU marítimo, que está aproximadamente en 280 euros al año, más el ETS que es adicional. Es decir, que con el consumo de combustible más los costos de las multas, si no se consumiera biometano o bioNLG,
se tendría que un costo total son 990.000 euros. En este caso, tenemos que tener condiciones de transformación del gas natural a NLG y posteriormente a bioenergía a través del uso, ya sea de las garantías de origen o uso directo del bioenergía, del biometano transformado. Entonces, en este caso tenemos que la equivalencia aproximada es de una tonelada de bioGNL pasa a ser 16.7 megawatts. Bueno, en este caso tenemos una huella, para el ejemplo que vamos a utilizar más adelante, va a ser una huella negativa, porque en esta industria también vale mucho la pena utilizar huellas muy negativas. Seremos de menos 80 gramos megajoules, que aproximadamente en el mercado actualmente se puede conseguir a un precio de 60 euros el megawatt. En este caso tendríamos un costo adicional aproximado, perdón, de 1.000.000 de euros. Eh, pero entonces ahora explicaremos bien en cifras cómo funciona este caso. El concepto entre eficiencia energética y UTS, que vale mucho la pena tener en cuenta. El ETS funciona por benchmarks de los más eficientes. Así, algunas industrias que tienen unas asignaciones gratuitas las tienen por medio de la fuga de carbón, que son las industrias que están cubiertas por la CBAM, que aplica entre 2026 y a 2034. Entonces, tenemos por un lado que la asignación gratuita para las industrias que aún lo cuentan, eh, cuentan por medio del benchmark de producto, que son el 10% de las instalaciones más eficientes de Europa. Es decir, las, ahorita explicamos con otro ejemplo, es si tu empresa no es tan eficiente como el 10% más eficiente de Europa, tendrá que, inclusive estando cubierto dentro del CBAM, tendrá que pagar más obligaciones ETS que las que si no estás en ese 10% eficiente. Es decir, a medida que toda la industria general se tiende a ser eficiente, si las empresas que no sean eficientes, inclusive si tienen asignaciones gratuitas, tendrán que pagar más por esta obligación. Las otras variables para las asignaciones gratuitas es la diferencia en producción en los últimos 2 años, si es más del 15%, y el factor de fuga, que es básicamente el riesgo de reemplazo por producción no regulada fuera de Europa, es decir, por productos que son generados fuera de Europa y que no pagan esta ETS por sus emisiones de producción, que paulatinamente irá aumentando con el CBAM y que cubrirán la industria española o europea. Entonces, en este caso tendremos que las industrias más afectadas por el CBAM, que es decir, perderán sus asignaciones gratuitas de ETS, serían la química, cerámica, papel, cartón, vidrio, entre otras. Y tendremos que algunas ya no tienen, por ejemplo, asignaciones gratuitas, que es o muy bajas, que son como la textil, alimentos procesados, aviación, transporte terrestre, calefacción. Y tenemos que la parte del sector marítimo, en cambio, a partir del próximo año pierde todas las asignaciones gratuitas que tenía. Este año tampoco las tiene. Y por lo tanto, tendrá que todas las operaciones dentro de Europa pagarán 100% de los ETS por sus emisiones. Si es entre Europa y otros países externos, pagarán solo el 50%. Entonces, con el aumento que tenemos, de nuevo, pues habrá que eh, enfocarse mucho en la eficiencia energética y en la transformación hacia donde va el mercado. Soluciones para reducir entonces el costo de ETS, optimizar procesos industriales al máximo para mejorar eficiencia energética, reducir emisiones de gas de efecto invernadero mediante estrategias de descarbonización, aprovechar instrumentos como los CAES y el PERTE para financiar eficiencia y renovables, consumir energía 100% renovable mediante PPAs, BPAs o con garantías de origen, si es un poco a más corto plazo, electrificar procesos industriales que eviten consumo de combustibles fósiles e invertir en tecnologías bajas en carbón para reducir emisiones estructuralmente. Entonces, casos de estudio bueno, de situaciones en las que tendría sentido utilizar el biometano. Entonces, tenemos una industria química que emite
1.6 toneladas, una empresa A que es eficiente y emite 1.6 toneladas de CO2 por cada tonelada producida en un proceso determinado. Luego, si esos mismas 100 toneladas son producidas por una empresa B que no es eficiente y que emite 185.000 toneladas de CO2 en lugar de 160.000 como la eficiente, por ende, esta empresa no eficiente pagará 25.000 toneladas en ETS. Entonces, básicamente, aquí hacemos un supuesto básico para poder explicar cómo va el proceso. Entonces, son 100.000 toneladas producidas. Tenemos que el benchmark es 1.6 en ETS, en asignaciones gratuitas, como en el caso B. Tenemos 25.000 adicionales. Esto agregará, teniendo una expectativa en 2026 de un precio de 100 euros. Tendremos básicamente que en el escenario 1 comprando solo gas natural y pagando el ETS para la producción en esta industria química, tendremos que, por este proceso específico de producción de 100.000 toneladas de este producto, tendremos que el costo será 5.500.000. En el escenario 2, utilizando garantías de biometano eh, con un una intensidad de carbón de 10 positiva, que aún tiene un costo razonable, tendría un costo total de 6 millones. Entonces, en este caso vemos que costaría un 9% más, en este caso, poder utilizar biometano. Sin embargo, esto es un caso de escenario de 2026 para digamos, una producción muy específica, donde claramente en una industria hay muchos procesos con muchos tipos de variables, donde también se calculan otro tipo de emisiones. Lo hacemos directamente relacionado al gas natural. Entonces, en este caso, directamente implicado al gas natural, habría todavía un costo adicional a pagar por el uso de biometano en el mismo proceso. Sin embargo, pues hay que tener también en cuenta todos los beneficios, que es cumplimiento regulatorio de la Unión Europea, reputación, marketing, acceso a diferentes tipos de beneficios eh, comerciales y pues puede lograr más rápido sus objetivos net zero. En el caso de la industria marítima, pues tendremos que básicamente en un escenario también con un buque de entre 8.000 a 12.000 TEUs trabajando dentro de Europa, es decir, que tiene 100% de su necesidad de ETS, cubriendo una distancia de 2.000 kilómetros de puerto A a puerto B, con una necesidad de compra de 500.000 toneladas de GNL, con emisiones fósiles de aproximadamente 2.75 toneladas de CO2 y donde tenemos que en este caso se compraría una BioGNL -80 gramos de megajoules y donde tenemos también que, bueno, tenemos el precio, cuánto costaría más o menos, de nuevo el mismo estimado que el EGUA o el ETS costará 100 euros tonelada el próximo año. em, y en este caso, como con la regla del Fuel EU, será al 2% de intensidad respecto al gas de efecto invernadero. Es decir, que eso es lo que hay que reducir y hay que consumir por parte que sea 100% renovable o habrá que pagar la multa, la penalización, que serán 2.400 euros por tonelada. Entonces, en este caso, de nuevo hacemos un poco las cifras de cómo surge el escenario 1, consumiendo solo GNL, costaría 522.500 euros para este tramo de transición de un buque. Y en el escenario 2, utilizando BioGNL, estaríamos haciendo que costaría 501.850 euros, eh, lo que haría en el caso específico del sector marítimo, que ya es financieramente positivo el ejercicio y que por ende, en este caso estaría recibiendo una reducción de 4% en los costos de operación en la mismo trayecto respecto a un buque que no use el biometano BioGNL. Entonces, básicamente, las conclusiones son,
vamos a tener una pérdida progresiva de asignación gratuita del ETS desde 2026, llegando a cero entre 2030 y 2024 según cada industria. La optimización de procesos industriales y eficiencia energética para reducir costos operativos y minimizar cargas del ETS es muy recomendable para todas las industrias. Incremento sostenible del coste del EU ETS y Fuel EU Maritime, lo cual pues, estará impulsando la necesidad de estrategia de mitigación de estos costos. Y tenemos que ya en 2026, el sector marítimo, la aplicación de biometano y biogNL ya permite reducir costos operativos. Tenemos que para las mismas industrias, la, la operación en algunos casos específicos aún puede ser negativa respecto al uso de gas natural. Sin embargo, esto va junto con muchas otras variables que hay que tener en cuenta y habrá industrias donde sí ya tendrá sentido económico, pero que bueno, habrá un cambio sustancial de nuevo durante los próximos años y que lo hará mucho más costoso. Entonces, es mejor posicionarse desde, bueno, tan pronto sea posible. Incremento progresivo en el costo de energía fósil, lo cual hace altamente recomendable el paso a renovables y soluciones de emisión cero y aprovechar lo máximo mecanismos CAES y optimizar la estrategia de compra de energía renovable mediante proveedores de confianza y o acompañamiento profesional. Entonces, bueno, de esta parte dejo entonces a Rodrigo Morel para continuar con la parte de los CAES. Muchas gracias, Sergio. Gracias a GoTo Markets por la invitación a participar en el webinar y obviamente muchas gracias a todos los que estáis al otro lado por asistir. Voy a tratar de ser breve para que luego tengamos tiempo de debatir y de responder a preguntas. Únicamente una breve introducción sobre Creara. Trabajamos en dos grandes ámbitos. Por un lado, asesoramos a grandes consumidores de energía, fundamentalmente la industria o el gran terciario, y por otro lado, trabajamos con el sector energético, tanto comercializadoras como también fondos, generadores o incluso el regulador. En tres ámbitos, como podéis ver ahí, a nivel central, como asesores, a nivel técnico, a nivel también de mercados, de aprovisionamiento y compra de energía y de consultoría más estratégica y de negocio. Arriba a la derecha, con soluciones de equipamiento relacionadas con energía y, por último, proporcionando servicios de intermediación fundamentalmente en el mercado CAES, que es el que vamos a tratar. Yo quería hablar fundamentalmente y resumir la presentación en tres grandes ideas. Por un lado, una breve introducción al sistema de CAES que muchos ya conoceréis. Luego, poner un poco el foco en el sector industrial y cómo está consiguiendo monetizar sus ahorros y obtener ingresos extra. Y luego entraremos a conocer un poquito más en detalle el proceso, los riesgos que nos encontramos en ese proceso por los cuales los proyectos se pueden caer y un caso práctico donde también tendremos algo de detalle de resultados y tiempos. Vale, pues entrando en materia, simplemente el sistema CAES ya provenía de la Directiva 2012 durante casi 10 años, de 2014 a 2023. Las comercializadoras, que son los considerados sujetos obligados, las comercializadoras de electricidad, gas y petróleo, ya participaban en este sistema, simplemente contribuyendo económicamente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. A partir de ese Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el Gobierno diseñaba líneas de ayuda y subvenciones que podían captar las empresas y conseguir ahorros. Y de esta manera España cumplía con sus objetivos de ahorro que le marca la Unión Europea. Este marco se reforma en 2023, ahí veis abajo, a partir de fundamentalmente 4 normativas.
Una que es el Real Decreto 3623, que diseña el sistema de certificados de ahorro energético. Luego están las órdenes anuales que fijan la cuantía de obligaciones de aportación al Fondo Nacional que tienen que hacer los sujetos obligados. Y luego dos órdenes ejecutivas que son la 815-23 y la 845, que desarrollan el sistema de CAES. ¿Y cómo se traduce o en qué resulta todo esto? Bueno, pues es darle un poco la vuelta a la manera en la que se recauda dinero y se generan ahorros en el mercado. Fundamentalmente, ahora es la empresa la que toma la iniciativa de conseguir un ahorro energético a través de un cambio tecnológico, una mejora de un proceso, una medida de eficiencia energética, y este ahorro energético se va a transformar en CAES mediante un proceso técnico-administrativo, ¿vale? Y estos CAES, una vez emitidos, tienen el mismo valor que un papel moneda. ¿Por qué? Porque el sujeto obligado que adquiera el CAE puede entregarlos como parte de la contribución que tiene que hacer al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Es decir, el sistema le da una alternativa a pagar con dinero. En vez de pagar con dinero su contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, puede hacer el pago adquiriendo ahorros y comprando con los CAES que se generan a partir de haber conseguido ese ahorro. Por tanto, lo que se ha hecho es generar un mercado de ahorros, donde el ahorro per se vale dinero. Esto, como decimos en la parte inferior de la diapositiva, tiene algunos impactos, algunos atributos muy interesantes como sistema de incentivos al ahorro energético. Por un lado, va a ser un mercado de impacto. Ya lo veremos más adelante, pero estamos hablando de más de 1.000 millones de euros anuales que se van a destinar a monetizar proyectos de eficiencia energética. Se convierte en un mercado duradero porque el sistema ya está diseñado y está diseñado hasta 2030 y con muchas probabilidades de que se amplíe. Y no depende de ningún presupuesto público, sino que al estar financiado directamente por empresas privadas, es muy fácil que permanezca en el tiempo sin grandes modificaciones. Es atractivo porque el sistema paga por un año de ahorros, lo que a muchas tecnologías le va a permitir cubrir una parte muy importante de su inversión. Es previsible porque permite planificar inversiones a medio y largo plazo, es decir, puedes contar con que si el proyecto está bien ejecutado, se va a recibir el ingreso CAE. Y luego es ágil porque los tiempos son muy cortos. Si tú cuando solicitas una subvención, los tiempos medios para recibirla son 2 o 3 años. En el caso de los CAES, estamos hablando de plazos entre 3 y 6 meses. 6-7 meses lo que podemos estar tardando en monetizar ese ingreso, en recibir ese ingreso. Y por último, a nivel introductorio, comentaros los agentes que intervienen en este mercado que hemos hablado, que es el mercado de CAES. Por un lado tenemos, por el lado de la demanda, a aquellos que quieren adquirir ahorros, que son, por un lado, los sujetos obligados, que como hemos dicho, lo que quieren es comprar ahorros a un precio inferior a la equivalencia financiera que le marca el ministerio y, por tanto, ahorrar dinero. Los sujetos delegados, que es el otro agente que ha habilitado el ministerio para tener CAES y para poder solicitar CAES, y que son empresas que se han tenido que acreditar frente al ministerio como empresas solventes técnicamente, económicamente y legalmente, capacitadas para gestionar CAES. Ahora mismo hay unas 50 y tantas empresas ya acreditadas. Por el lado de la oferta, lo que tendríamos es a usuarios finales, o bien empresas o bien particulares, que son consumidores de energía y que han hecho una determinada inversión para conseguir un ahorro energético, desde un cambio de una caldera por una bomba de calor a sustituir un vehículo de combustión por uno eléctrico o a incorporar un sistema de recuperación de calor en una caldera industrial. ¿Vale? Todo eso son medidas de eficiencia energética que se pueden monetizar a través de los CAES. Tenemos la demanda
aquellos que quieren adquirir ahorros, tenemos la oferta, los que pueden vender ahorros y, por tanto, recibir una contraprestación económica, y en medio tenemos el control. Y el control está ejercido en el sistema CAES por un modelo, digamos, público-privado. Está la figura del verificador, que tiene que validar, tiene que verificar que una actuación es susceptible de recibir CAES, que estos son empresas privadas que se han acreditado en ENAC para verificar certificados de ahorro energético. Empresas como AENOR, Bureau Veritas, EQA, hay como 9 o 10 empresas ya acreditadas que pueden verificar CAES. Y una vez que ya contamos con la verificación favorable, en cada comunidad autónoma, la comunidad autónoma donde se producen los ahorros, es el gestor autonómico asignado, un organismo público, el que debe hacer la emisión de los CAES. Y por último, a nivel nacional, el ministerio es el que regula todo el sistema. Vale, pues una vez vista la introducción, vamos a hablar del sistema CAES en la industria. Bueno, el sistema lleva vivo desde octubre, noviembre de 2023, perdón, hemos hecho ya 2 años, y en estos 2 años lo que podemos resumir es que ha sido la industria la gran beneficiaria del sistema. Aproximadamente el 38% de las solicitudes, pero el 62% del ahorro lo ha capturado la industria frente a otros sectores de consumo como el transporte, terciario, residencial o agropecuario. ¿Vale? Esto le ha reportado en general a las empresas industriales que han solicitado CAES aproximadamente 500 millones de euros en ingresos extra hasta la fecha. El sistema está creciendo año a año y este volumen lo normal es que se incremente mucho en los próximos años. Como veis, esto es un informe del sistema que presentamos en junio. La industria está muy sobrerepresentada sobre su nivel de consumo. Más o menos representa el 24% del consumo energético en España y, como hemos dicho, está recibiendo casi 2/3 de los ingresos CAES. Esto quiere decir que tiene iniciativas de eficiencia energética, que está preparada para presentarlas, que está acostumbrada a elaborar este tipo de expedientes y que ha reaccionado muy rápido a este nuevo mercado, por lo cual son buenas noticias. Si entramos a ver qué tipo de actuaciones están solicitándose para recibir CAES, vemos que un poquito más de la mitad, el 54% de los ahorros, se están solicitando bajo el epígrafe de actuaciones singulares. Actuaciones singulares son aquellas que no se pueden encasillar en una actuación estándar específica dentro del catálogo de actuaciones de eficiencia energética que ha publicado el Ministerio. ¿Vale? Estas actuaciones singulares, digamos, son un poquito más complejas de preparar a nivel de expediente para solicitar los CAES, porque yo necesito medir los ahorros, frente a las actuaciones estandarizadas, donde el cálculo de los ahorros no tiene por qué estar medido, sino que está calculado mediante una fórmula que nos proporciona el Ministerio. ¿Vale? Dentro de ese 46% de actuaciones que sí que corresponden a fichas estandarizadas, podéis ver en el gráfico que son actuaciones que tienen que ver casi en la mitad de los casos con implantación de variadores de velocidad. Es una actuación que cuantitativamente era muy escalable y, por tanto, en estos primeros meses o años del sistema se ha extendido mucho. Pero luego hay una multitud de actuaciones dentro de las fichas que ya tienen que ver con recuperación de calor o con, por ejemplo, actuaciones en instalaciones de frío. ¿Vale? Y si vemos quiénes son los que están solicitando CAES, dentro de esas dos figuras que veíamos, el sujeto obligado o el sujeto delegado, en el sector industrial en particular, el 71% de las solicitudes y el 51% del ahorro están proviniendo de sujetos delegados, ¿vale? Que sería esta parte roja del gráfico. Estos son sujetos delegados, la parte azul, sujetos obligados. Por eso
900 de 1000 y pico actuaciones solicitadas por sujetos delegados y 1900 gigas también por sujetos delegados. Aquí veis a la derecha en un esquema de qué manera se puede canalizar esa cadena de valor de los CAEs, y la cadena más habitual está siendo la primera, donde el propietario del ahorro cede los ahorros a un sujeto delegado, en ocasiones con un facilitador, un intermediario actuando entre medias, y es el sujeto delegado, una vez que emite los CAEs, en el mercado secundario el que vende esos CAEs a un sujeto obligado que los liquida al ministerio. Está siendo la cadena de valor más habitual y demuestra, como decimos ahí, el acierto que ha tenido el regulador al concebir esa figura del sujeto delegado, porque son empresas con cercanía a los propietarios de los ahorros y expertas en eficiencia energética. Bueno, vamos a ver el proceso de monetización de los CAEs y un pequeño caso práctico. Se ve un poquito pequeño, pero ahí tenéis la cadena de valor para conseguir generar CAEs. El proceso comienza por una evaluación previa, a partir de ahí hay que firmar los convenios donde se transfiere el ahorro del propietario original al sujeto delegado obligado que va a generar, va a tramitar ese ahorro. Se produce el cálculo de los ahorros, toda la preparación del expediente que se va a revisar, se verifica por un verificador acreditado y finalmente el gestor autonómico emite los CAEs. La fase que tiene mayor complejidad, una vez ejecutada la actuación, es esa parte del cálculo de los ahorros. Y de hecho podéis ver en este gráfico, aquí analizamos la diferencia que hay entre el volumen de actuaciones de ahorro energético que inician un proceso para solicitar CAEs y las actuaciones que finalmente los generan. Hay muchos pasos por el camino donde un proyecto puede caerse, puede quedarse en tierra y no llegar a puerto, ¿no? Una primera criba la solemos hacer los propios sujetos delegados o obligados, analizando que el proyecto encaja dentro de los criterios del sistema, cumple la elegibilidad y que a nivel de datos, información, facturas, medición, etcétera, contamos con toda la documentación. A partir de ahí, ya a nivel de verificación o incluso en la propia proceso de revisión por el ministerio, los proyectos se pueden caer. De hecho, los únicos datos oficiales que tenemos en cuanto a esto es cuántos proyectos que han llegado a nivel de gestor autonómico han sido desestimados. En el sector industrial estaríamos hablando de que el 17% de las solicitudes y el 16% del ahorro presentado hasta la fecha ha sido desestimado. O sea, que hay que tener en cuenta que no solo tenemos que tener proyectos bien ejecutados, sino luego a la hora de solicitar los CAEs, hacer buenas propuestas que no se caigan nunca por el camino. Y entro con un caso práctico para finalizar. Este es el caso de una industria agroalimentaria que es bastante habitual en España, aparte de grandes consumidores electrointensivos o gasintensivos. Una cosa que sí que es muy habitual en España es el sector agroalimentario. En este caso es una empresa de Extremadura que está especializada en la producción de derivados del tomate, el grupo Carnes y Vegetales, que gestiona marcas como APIS, y en este caso la medida implantada, que fue en 2024, fue un recuperador de calor residual que se produce en el choque térmico de los tomates frescos. Esto permitía precalentar el flujo de tomate fresco a la vez que ahorrábamos energía térmica como fuente primaria, gas natural, con un pequeño incremento de consumo eléctrico, ¿vale? ¿Qué metodología se ha utilizado para calcular los ahorros? El protocolo IPMVP de medida de verificación de ahorros, a partir de establecer una línea base que decía cuál era el consumo antes de implantar la medida y compararla con un periodo demostrativo del ahorro donde medíamos durante un tiempo determinado cuánto era el consumo tras la implantación de la medida. En este caso teníamos la particularidad de que al ser
una planta que funciona con la temporalidad del tomate, solo tiene consumo de energía julio, agosto y septiembre. El resto del año el consumo es muy residual porque se concentra la producción en estos 3 meses. Entonces, para tomar la línea base, analizamos hasta 5 años, viendo también la diferencia de consumos en función de la producción y de las cosechas de cada año. Y para elaborar la línea de resultado utilizamos 2 meses, los meses de agosto y septiembre de 2024. A nivel de resultados, se verificó un ahorro de 15.000 megavatios hora, 15 gigavatios de ahorro, que esto corresponde más o menos a una amortización de cerca de 2 millones de euros para el cliente, que supuso un 38,9, un 39% de la inversión realizada. Es decir, recuperaron gracias a los CAEs el 39% de la inversión. Y a nivel de plazos, lo podéis ver en este diagrama de abajo, el proyecto se puso en marcha, la instalación, digamos, que generaba el ahorro energético en junio de 2024. Durante el mes de julio se estuvieron haciendo calibraciones y pruebas hasta que estuvo a pleno rendimiento. Tomamos datos de consumo durante los meses de agosto y septiembre de 2024. En el mes de septiembre, en paralelo, estuvimos elaborando todo el dossier, todo el expediente CAE, con el plan de medida y verificación, la demostración de los ahorros, facturas, informes fotográficos, etcétera, etcétera. Se entregó al verificador y el 7 de octubre de 2024 el verificador emitió la verificación favorable. En ese momento se solicitan los CAEs y más o menos 5 semanas después el gestor autonómico de Extremadura emitió los CAEs. Y en ese momento el cliente, que era el grupo APIS, emite la factura para recibir los CAEs y en un mes recibe su ingreso económico. Es decir, en un plazo aproximado de 6 meses desde que estaba la medida en marcha, desde junio del 24 que se implantó la medida, y una vez que tenemos, siempre esto es muy importante, no solo la medida tiene que estar instalada para poder empezar a actuar, sino legalizada. Normalmente si necesitamos una legalización de industria, etcétera, ese papel lo tenemos que tener para poder empezar el proceso. Pues, como digo, el proceso duró 6 meses. ¿Vale? Y por último, algunas breves reflexiones finales para resumir las principales ideas de la presentación. El sistema CAE es una herramienta muy útil para la industria para financiar mejoras en sus instalaciones y reducir consumo de energía y emisiones. De hecho, la industria es la que ha copado la gran parte de los ahorros generados hasta ahora dentro del sistema CAE y generando hasta la fecha más de 500 millones de ingresos extra. En general, la principal vía son actuaciones como esta que hemos visto de APIS, actuaciones singulares que no encajan dentro de ninguna de las fichas estandarizadas, y el socio preponderante de la industria está siendo el sujeto delegado, con el 71% de las actuaciones. El proceso implica varias etapas, como hemos visto, de entre 4 a 7 meses, en función de, sobre todo, en caso de los proyectos singulares, el tiempo que necesitamos medir ahorros. Y bueno, la manera de evitar esa mortalidad elevada puede ser con buenos proyectos y buenos partners que nos acompañen en el camino. Y por último, pues nada, creo que es importante reflejar que la oportunidad existe y es ahora, y como decía Sergio en su presentación, es una herramienta muy útil para financiar ese proceso de reducción del consumo de energía, de electrificación y, en definitiva, de descarbonización. Y por mi parte nada más, abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias. Vale, gracias Rodrigo y vale, como comentaba, pues estamos ahora abiertos, tenemos aproximadamente 8 minutos para resolver preguntas acerca de los CAEs o el consumo de biometano en la transición de descarbonización.
Pueden registrar sus preguntas en el chat. He visto que nos han preguntado si vamos a compartir las presentaciones. Sí, ¿verdad? Sí, entonces lo que haremos es, vamos a compartir la grabación después de este webinar y habrá un paper disponible con toda la información relativa en la página de GoToMarkets. Tenemos una pregunta. Dado el poco desarrollo de biometano en España, ¿cuándo será posible el intercambio, importar-exportar certificados de biometano desde otros países de Europa? Vale, entonces en este caso tenemos que España en Agas funciona bajo el sistema A y B. Existen dos en Europa, el ERGAR y el A y B. A y B está registrado, por ejemplo, Portugal, España, Italia, Francia, hay algunos países bálticos que están en Finlandia. Esto significa que en este momento es posible, por el momento, hacer, por ejemplo, para consumo de Francia, hacer un ex-domain a partir de producción francesa, pero todavía no se puede hacer la transferencia directa de la garantía. Es decir, en Agas puede reconocer algunos sistemas como el francés para el consumo en España y está por el momento en trabajo, digamos, esta colaboración con todo el sistema AIB para hacer la transferencia con otros países. Se espera que esto pueda llegar entre el próximo 1 o 2 años, como funciona el sistema ERGAR, que ya es posible hacer la transferencia entre países como Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido. Entonces, sí, aproximadamente esperamos que ya siendo miembros de A y B, esto podrá demorar entre 1 y 2 años. Y bueno, la recomendación que es la que en este momento estamos trabajando con muchas industrias en España, repito, es hacer, ya sea por la limitación de consumo en España, de limitación de oferta en España, es el uso del biometano francés que también viene no subsidiado, perdón, es subsidiado diferente al de España y que por el momento se puede hacer el uso a través de el ex domain cancellation en el sistema EEX de Francia. Vale. No sé si tenemos últimos 5 minutos para preguntas. Ha quedado todo muy claro. Parece que sí. Y bueno, cualquiera de los temas que quieran hacer referencia a los CAEs, puede ser también directamente con Rodrigo, también por la parte comercial o por la parte de biometano, energías renovables, pues lo pueden hacer conmigo. Pues está el link para poder hacer una reunión en caso quieran resolver algunas dudas específicas, técnicas sobre estos dos temas. Y bueno, estaremos a disposición de ayudar. Muy bien. Vale. Muchas gracias por la Rodrigo, invitación, Sergio. igualmente, Rodrigo, muchas gracias por la participación.
gracias a todos por participar en este webinar. Estaremos quizá organizando uno nuevo el próximo año y bueno, esperamos haya sido de utilidad para todos. Muchas gracias. Vale, Hasta gracias. luego.